Viernes 28 de marzo, saludos señoras y señores. Bienvenidos una jornada más a esta revista de prensa, a este lugar que reservamos, como saben, para repasar juntos las primeras planas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario ABC, Diario El Día y Diario Córdoba. Hoy tenemos muchos temas, aunque es cierto que el Diario Córdoba se centra en asuntos que se nos escapan de nuestro ámbito cercano, así que si les parece vamos a romper hoy nuestra dinámica habitual y empezaremos por el Diario El Día, que sí que trae a su portada temas mucho más locales. Dice en su primera plana, a 5 columnas, el consistorio, ahí lo tienen, ve el final de la crisis y prevé incrementar sus cuentas. Bellido, se refiere a José María Bellido, teniente de alcalde de Hacienda. Bellido afirma que los presupuestos municipales de 2015 crecerán un 1,5%. Pedirá 5 millones de euros a devolver en un año para enjugar el déficit y también dice que el saldo de dudoso cobro asciende a 48,9 millones de euros, de los que más de la mitad, mucho más, 28,8 son de Rafael Gómez, de Sandokan, deudas de dudoso cobro que mantiene Rafael Gómez con el Ayuntamiento. También el diario El Día ABC trae en su portada este asunto y titula "El PP da por acabada la etapa de los recortes". Ahí lo tienen. También a consecuencia del presupuesto municipal, cuyo trámite se termina hoy. Bueno, ¿qué se refiere? Pues como les digo, el diario El Día publica el final de ese proceso largo y ayer el teniente alcalde de Hacienda presentó pues una especie de balance sobre las cuentas y lo que va a ser una previsión para los próximos ejercicios, de aquí al 2017. Dijo José María Bellido, lo vimos ayer también en el informativo, que en principio se puede dar por zanjado la época del recorte o de la crisis. Es cierto que el incremento al que él se refiere, el 1,5%, no tiene demasiada sustento en cuanto a previsiones, sino más allá que las que hace el propio gobierno. Si España va a crecer un 1,5, Córdoba va a crecer un 1,5. Ese es el único planteamiento que hizo Bellido. El resto, bueno, pues parece que hay un incremento de deuda que no es tampoco demasiado grave, pero sí que existe, y también anunció que se va a pedir un crédito a mandato, de estos que terminan con el mandato, de 5 millones de euros, porque hacen falta para compensar el déficit que hubo el año pasado, de 14 millones de euros, muy inferior al anterior, que fueron 24 creo, pero sigue habiendo un déficit, es decir, un déficit significa que hay muchos más gastos que ingresos, en este caso 14 millones de euros, que hay que enjugar poco a poco antes de que se liquide este ejercicio. Cuentas que ya conocemos, se hicieron públicos ayer algunos datos. Como les digo, es más una sensación que una realidad el tema de que se acabará la etapa de recortes, pero en principio datos positivos y ambiente de esperanza los que ayer transmitió el teniente alcalde de Hacienda. También habló del pago a proveedores, que se ha recortado bastante, está ahora en 79 días, ellos se encontraron 130, creo que era cuando llegó, 150 era cuando se llegó este equipo de gobierno, y han recortado a la mitad, 79 días, con lo cual también estarán satisfechos, medianamente al menos, las personas que tienen facturas pendientes por cobrar en el Ayuntamiento. Así que, en principio, buenos datos, aunque probablemente pronto aparecerá alguna contrainformación desmintiendo los datos que ayer ofreció Bellido. El diario Córdoba habla en su portada de un asunto de ámbito nacional. Dice que España es el segundo país con más pobreza infantil de toda Europa. Ahí lo tienen. Solo Rumanía tiene un porcentaje mayor de niños con riesgo de caer en la exclusión social. El estudio destaca como grandes males el paro, el fracaso escolar y la austeridad. Bueno, básicamente es un informe que presentó Caritas Europa, como dice este periódico, y de este informe se extraen varias conclusiones. La primera, que solo Rumanía está por encima de España en el índice de pobreza infantil. España está en un 29,9%, la media europea es el 21%, con lo cual España está a la cola. Solo repito, Rumanía, luego España, luego están Bulgaria y Grecia, países evidentemente con los que no nos gusta compararnos, no porque no nos guste Bulgaria o Grecia o Rumanía, sino porque España aspira a estar en el pelotón de cabeza y no en el pelotón de cola. Es cierto que en este mismo informe se habla de que en cuanto a la tercera edad, España ha mejorado bastante y está en la media europea está en el 14,3 y España está en 14,8, estamos en la media comunitaria, pero la pobreza infantil estamos muy por abajo. Y luego también un dato muy preocupante, y es que dice que el 12% de los trabajadores, no desempleados, personas con sueldo, personas con una situación relativamente estable, no tienen ingresos ni aún así, ni aún trabajando, para escapar de la pobreza. No llegan a final de mes y no consiguen salir de esa situación de pobreza técnica, con lo cual
Si hay problemas con las personas desempleadas, con personas que no tienen ingresos, el 12% de quienes sí que tienen ingresos, sí que trabajan, también están en una situación de dificultad. Y luego el último dato es que solamente Letonia ha perdido o destruido más empleos que España en el periodo del 2008 al 2013. También es muy preocupante saber la cifra del paro. España está por encima del 25%, una cifra que son escandalosas, que son evidentemente para hacer reaccionar a alguien ya, y solo Letonia ha destruido más empleo. Como ven, países todos ellos, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Letonia, que no son los países a los que España aspira compararse. De hecho, este informe de Cáritas ha mirado los países más complicados y España está entre ese grupo de países. Está Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Rumanía y España. Repito que el objetivo de nuestros dirigentes y los de nosotros como sociedad son situarnos junto a Alemania, Holanda, Francia, y sin embargo pues nos colocan hoy en día en una situación de los países con dificultades. Ese titular que trae hoy el diario Córdoba en su portada. Y el diario ABC, con la foto de cada día, una foto y un titular, dice que la policía cree que los violentos buscan desestabilizar el Estado. Es una declaración de Coisidó, del director general de la Guardia Civil, de la Policía, a ABC. Dice que pese a este intento de los violentos les haremos frente con toda firmeza. El PSOE asegura que el luto por Suárez le impidió condenar las agresiones. Bueno, saben que hay también una pequeña guerra de quién condena, quién es más enérgico condenando las agresiones. En la imagen, como ven, un grupo de radicales queman banderas. Esto fue en Vigo, no es País Vasco ni es Cataluña, sino que es Vigo, Galicia, y vemos como son dos chicas, aunque están embozadas, quienes están quemando banderas nacionales, banderas de España. ¿Qué ha ocurrido? Como saben, llevamos unos días de bastante tensión en las calles. Si recuerdan, el día más complicado fue el pasado sábado, cuando después de las marchas por la dignidad en Madrid hubo un grupo de violentos, un grupo grande de violentos que se enfrentaron a la policía. Dicen las marchas que no son de ellos, la policía dice que sí, que se pueden vincular. En cualquier caso, un grupo de personas violentas que después de la manifestación agredieron, se enfrentaron a la policía. Antes de ayer hubo protestas de los estudiantes y de nuevo hubo un grupo de radicales que se metieron en mitad de las marchas, de las protestas, para pues hacer más extremas las protestas, porque cuando luego fueron detenidos muy pocos eran estudiantes, creo que había 8 de todos los que se detuvieron en la Complutense, solo 8 eran estudiantes de la Complutense, el resto eran personas agregadas. Incluso hubo ayer un par de enfrentamientos de los sindicatos de estudiantes que intentaban evitar que los grupos de violentos, estas personas que van encapuchados y embozados, que son los que al final acaban provocando los altercados, se metieran dentro de la manifestación. Y se ven siempre la misma imagen, son personas que intentan no ser reconocidos, que son los que provocan, los que agreden a la policía, los que fuerzan una carga de los antidisturbios y hacen que luego la reacción de unos y de otros, de todo el mundo, pues sea la que no se deseaba inicialmente. Ha habido, todos los partidos han rechazado la violencia en la calle, todos los partidos han pedido a los manifestantes que se ciñan al ámbito de su reivindicación y que abandonen esta actitud hostil. Ayer, por cierto, lo cita también el DLBC, Edurne Uriarte, que es una profesora de Derecho Político, Ciencias Políticas, de la Universidad Juan Carlos I, de Vicálvaro, creo que es, intentó dar clase, a pesar de que había una jornada de protesta, y tuvo que hacerlo escoltada por vigilantes porque había un grupo, ahí la tenemos, Edurne Uriarte, un grupo de violentos que intentaron impedir que esta mujer hiciese su trabajo para los estudiantes que no querían unirse a la protesta. El mismo derecho tienen unos a protestar como los otros a no hacerlo. Bueno, pues saben que cuando las cosas se tuercen, pues los derechos quedan bastante vulnerados, por una parte y por otra. En este caso son los violentos los que están intentando que no funcione el sistema, como dice Coisidó en declaraciones al diario ABC. Bueno, empezamos con los sumarios o las fotos que me quedan. Volvemos al diario El Día, que hay una foto de ámbito local, la foto que firma Barrio Nuevo, y se ve pues a dos mujeres que rebuscan entre los enseres calcinados de lo que era su hogar, aunque lamentablemente en este caso fueran dos chabolas. Dice el diario El Día: tensión en un asentamiento, la policía detiene a 3 personas por incendiar 2 chabolas. Y en la foto, como les digo, 2 mujeres buscan sus enseres entre los restos de las chabolas situadas en la antigua Nacional Cuarta. En concreto están junto a la gasolinera de San Carlos, en dirección hacia el Colea, a la izquierda, y ahí había un asentamiento mayor. El miércoles por la mañana ardió, parece que de forma fortuita, y el miércoles por la tarde, por la noche, a las 11, ardió. Ya parece que es en ese caso intencionado, porque había varios focos en el incendio. Incluso ardió inicialmente un grupo de cartón,
una pila de cartones que habían reunido esta familia para, bueno, pues para intentar buscarse la vida, y fue ahí donde se inició el fuego y se propagó a las dos chabolas. Afortunadamente los bomberos actuaron muy rápido y evitaron daños personales. Bueno, materiales, difícilmente se pueden hablar de daños materiales cuando se vive en una chabola, no sé tampoco cuál era su patrimonio. La policía ha detenido a 3 personas, parece ser que hay un tema de ajuste de cuentas, parece ser que son rumanos los 3 detenidos y también lo son los habitantes de este poblado, de Chabolas, con lo cual hay quien piensa, la policía investiga si no hubo un asunto previo que provocó este incendio. Incluso la policía investiga ahora que el incendio de por la mañana, donde ardieron otras 5 chabolas, también fuera intencionado. Inicialmente se pensó que era fortuito, totalmente fortuito, pero ya viendo que el de la noche, el de las 11 de la noche sí que fue intencionado, pues se está trabajando, sí, quizá también el de la mañana hubiera sido también provocado por estos mismos individuos o por otros, o porque fuera, ¿no? En cualquier caso hay que lamentar este hecho, sobre todo más allá de cualquier historia acerca de los asentamientos y tal. Hay que tener en cuenta que aquí viven personas, lógicamente, que no lo hacen por gusto, seguro que querrían vivir ellos en la calle Cruz Conde, lo hacen ahí porque tienen otro más remedio, y parece que la solución no es, evidentemente, pegarle fuego a los cartones que le refugian del frío. Bueno, pasa la foto del diario El Día. El diario Córdoba, una foto que a mí me ha sorprendido un poco, que la traiga el Córdoba a su portada, y una foto de Obama con el Papa. No sé si esa es la foto que tenía el diario Córdoba de máxima actualidad hoy. En cualquier caso, ahí la tienen. La foto dice el emperador y el pontífice, y ven a Barack Obama y a Francisco que sonríen al inicio de la audiencia que el presidente norteamericano tuvo ayer en el Vaticano. Bueno, los periódicos dan con mayor o menor profusión esta información. El Córdoba, les digo, le dedica la portada. Parece ser que el Papa y Obama se vieron durante 50 minutos, cuando lo normal es que sean 30. Bueno, pues se pasaron un poco de la hora, y el Papa lo recibió a la sala del Troneto, se llama así, a las 10:30, y pasaron al escritorio, a la biblioteca, donde se sentaron uno frente a otro en un escritorio, que tampoco es normal, habitualmente se sientan en una especie de salita, y el Papa le recibió en inglés, le dijo en inglés: bienvenido, señor presidente, welcome, Mr. President, le diría. Y luego ya sí que se auxiliaron de 2 intérpretes para hablar. El Papa saben que habla italiano y habla español muy fluidamente, es argentino, pero parece que el inglés lo domina peor, y se apañaron con 2 intérpretes. Hubo regalos, como siempre. El Papa le entregó al presidente norteamericano Evangelii Gaudium, que fue su primera exhortación apostólica. También le regaló un medallón artístico y una colección de monedas de su pontificado. Lo que le regaló Obama al Papa no ha trascendido. De todas formas, no es muy estira la Casa Blanca con regalos. Si recuerdan, cuando fue Rajoy a ver a Obama, a Rajoy le llevó una serie, unos facsímiles y unos manuscritos y unos libros originales del descubrimiento del Pacífico, que ahora se cumplen años, y sin embargo Obama le regaló unas cajitas de caramelos, de los que regalan a los visitantes a la Casa Blanca, esos que se dan de cortesía al irse. No parece que fuera regalo correspondiente al que le hizo Rajoy. No sé si es que será su protocolo, no creo que sea por un tema de dinero, pero su protocolo no contempla regalos como hacen otros estados, en este caso el Estado Vaticano o España, cuando fue a visitar a este hombre, a Obama. Vamos con los sumarios. El diario Córdoba trae 3 asuntos mucho más cercanos. El primero sobre las depuradoras. Dice la Junta de Andalucía afirma que construirá 19 de las 34 depuradoras que faltan en la provincia. Ayer hubo una rueda de prensa del delegado de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente, Paco Francisco Zurera, y explicó que este año se van a licitar las depuradoras de 19 poblaciones, con lo cual se van a atender a 77.000 cordobeses. Son las de Almodóvar, Posada, Benemejí, Nava del Selpillar, La Carlota, Cinas Reales, Fuente Palmera, Monturque, Moriles, Palenciana, La Rambla, Montalbán, Rute, Santa Ella, Alcaracejos y Villanueva del Duque. Saben que según la directiva marco comunitaria, este año, en el 2015, tiene que estar depuradas todas las aguas. El 100% de los municipios tienen que tener sus aguas depuradas. En Córdoba faltan bastantes. Faltan todavía pues estos que se van a hacer ahora, más los que aún queden sin hacer, que son pues otros 15 pueblos: Hinojosa, Almedinilla, Los Blasques, Conquista, Fuente la Lancha, Fuente Tójar, Guadalcázar, La Granjuela, El Guijo, Ovejo, San Sebastián de los Ballesteros, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela y Valsequillo. Ni lo hacen este año ni lo harán el próximo, con lo cual ese es el reto de la Junta: conseguir que todos los municipios de la provincia de Córdoba depuren sus aguas residuales para cumplir, como les digo, la directiva marco de la Unión Europea. Para esta primera actuación de este año se van a librar en torno a 50 millones de euros para hacer estos 19 depuradoras, y se van a arbitrar también, o se van a poner a disposición de las empresas
casi 1 millón de euros más para que se redacten proyectos, de los que faltan, no se van a concluir, para eso hace falta casi otros 50 millones de euros que se harán el próximo ejercicio. En total, en Córdoba, la provincia, hay 36 depuradoras, EDAR, que se llama Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, como el de La Golondrina, hay 4 que son dobles para 2 municipios, y en total, hoy por hoy, hay 40 municipios de 76 que tiene Córdoba que ya depuran sus aguas, y eso significa el 80% de la población, porque la capital sí que lo hace y, como saben, acapara más de la mitad de la población de la provincia, con lo cual por eso hay ese 80% de personas atendidas, aunque faltan 35 de 40, con lo cual es casi la mitad aún de municipios aún no depuran sus aguas residuales. También con respecto a Córdoba, dice el diario Córdoba que Elena Cortés, se refiere evidentemente a la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés hablará del Metrotren con el alcalde y la ministra. La consejera de Fomento envía sendas cartas a Nieto y a la ministra, a Ana Pastor. Bueno, como saben, estuvo en Córdoba la semana pasada, la ministra, Ana Pastor, vino a ver las obras de la variante de Porcelanosa, ya lo comentamos, también vino a hablar de la estación de AVE de Villanueva y aprovechó para hablar también con el alcalde del Metrotren, aunque trascendió menos. De hecho, hubo que esperar unos días a que aquello terminase esa reunión para que conociéramos que había un compromiso del Ministerio de Fomento de invertir dinero en el Metrotren. El Metrotren es un proyecto del alcalde, si recuerdan, que pretende unir por ferrocarril los barrios más alejados de la capital, desde Alcolea a Liguerón o Villarrubia a Alcolea, es decir, lo que es el término municipal de Córdoba, hacerlo por Metrotren. El conflicto siempre ha estado porque la Junta dice que ese proyecto debe ser más ambicioso, debe unir desde Palma del Río a Villa del Río, o sea, no solamente la capital, sino los municipios ribereños, y por el Guadalquivir, desde Palma del Río a Villa del Río. Y claro, ya se excede, y eso excede el ámbito local o municipal, y haría falta que interviniese Fomento. El alcalde parece que tiene bastante amarrado la primera fase, e incluso insiste en que si se hace esta primera fase, el término de la ciudad, del Alcolea a Villarrubia, sería un primer paso para que luego la Junta o Adif o Renfe hicieran el otro tramo, desde Palma del Río a Villarrubia y desde Alcolea hasta Villa del Río. En principio, según parece, el alcalde aseguró que hay una promesa de inversión de 35 millones de euros por parte del Gobierno central, entre Renfe y Adif, y que hacen falta 5 millones de euros más, o 4, que le reclama la Junta. La idea del alcalde es empezar ya este año con las obras de este corredor, que repito, uniría inicialmente Villarrubia con Alcolea, con la pretensión en un futuro, en más plazo, que llegase de Palma del Río a Villa del Río. El alcalde hace mucho tiempo, en el 2012, hace de esto un par de años ya, habló de que la inversión necesaria era de 30 millones de euros, que con 30 millones de euros se haría el corredor de Alcolea, el local, Alcolea a Villarrubia. De ese dinero, 14 millones serían para comprar trenes, porque se prevé que haya 3 convoyes que presten los servicios entre los dos barrios de Córdoba. 2 millones serían para adaptar las vías, porque hace falta... las vías son de distinto ancho, etcétera. 9 millones serían para las estaciones, que habría que hacer nuevas estaciones, o para adecuar las que ya hay que hacer 2 estaciones nuevas. Y el resto sería pues para la gestión de transporte. Claro, si se dan cuenta, el alcalde hablaba de 30 millones, Adif, ya solo Adif dice que aporta 35, con lo cual sobran 5, y ahora reclaman 4 más a la Junta. Se ve que el proyecto se ha encarecido, o que la Junta, cuando entre al proyecto, lo amplíe ya inicialmente y prevea alguna otra actuación más. En cualquier caso, parece que la consejera Elena Cortés ha contestado al alcalde ante la petición de colaboración, incluso le ha dicho que ya en su día, hace bastante tiempo, por ahí en el año 2012, en diciembre, ya mandó un escrito diciendo que sí, que quería hablar, que no entiende por qué ahora el alcalde le reclama colaboración cuando ya le dijo en su día que quería sentarse a hablar. Bueno, la verdad es que sí, de 2012 dijo que se sentaban a hablar, no sé por qué no se han sentado, porque han pasado año y medio, ha dado tiempo para que se vean, de hecho se han visto después en una ocasión. En cualquier caso, hay que confiar en que la colaboración se dé y que pronto haya este corredor. Yo creo que el transporte por ferrocarril es el más social, el que más articula las comarcas, la zona, los barrios, siempre que funcione en condiciones. Y además este sistema, con una especie de metro, pero en superficie, pues también permitiría que muchas personas que viven hoy en Alcolea, por ejemplo, o en el Liguerón, o trabajan allí, viven en Córdoba, pues tuviesen más fácil la movilidad, sin necesidad de llenar Córdoba de coches, sin necesidad de depender exclusivamente de las carreteras de acceso a la ciudad. Y si además se completa el recorrido desde Palma del Río y Villa del Río, y en un futuro ya a medio plazo se consigue hacer otro cercanías que venga de la Subbética, por ejemplo, o que venga de la Campiña, pues siempre permitirá eso, articular la ciudad o la provincia en base al ferrocarril, y no como ahora, que todo el mundo depende del transporte o bien público o privado, pero por carretera. Me parece una iniciativa muy interesante.
El diario Córdoba habla también del caso Alaya, del caso ERE, de la jueza Alaya, porque Alaya da 10 días para que Magdalena Álvarez se refiere, señale los bienes que quiere que le quiten. Saben que la ex consejera, ex ministra, tiene que hacer frente a una fianza civil de 29,5 millones de euros y que los ha recurrido. Ella recurrió ya en su día el auto de imputación y después recurrió a la fianza civil porque entiende que es desproporcionada y que además es una forma de, no ya de imputarla, sino de criminalizarla, de estigmatizarla, dijo. Así que la ha recurrido ante la audiencia de Sevilla. Entre que sí, entre que no, se han pasado los plazos y la juez Alaya ha dicho que no, que ya está bien y que tiene 10 días la ex consejera y ex ministra y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones para que diga que qué quiere depositar de fianza. Evidentemente, yo dudo, y no sé el patrimonio de de Magdalena Álvarez, no sé cuánto tendrá en la cuenta corriente, pero son muchos millones de euros, 29 millones de euros, con lo cual se supone que todo lo que tenga quedará embargado por si luego en un juicio que pudiera darse o no, puede ser que luego no haya juicio y una condena que pueda darse o no tenga que responder civilmente de una multa o de una indemnización. Bueno, por si acaso, hoy se empieza a cumplir el plazo de 10 días para que Magdalena Álvarez, Mercedes Alaya quiere cobrarlo, Magdalena Álvarez diga qué bienes pueden ser embargados. Junto a Magdalena Álvarez, el mismo auto le ha pedido a otras dos personas, a José Salgueiro y a Antonio Estepa, que en su día uno fue ex viceconsejero, fue viceconsejero en su día y otro fue secretario general de Hacienda, pues en la misma diligencia la juez les pide también que vayan pensando cómo van a depositar su fianza. La de José Salgueiro es muy parecida, son 22 millones de euros, también una fianza enorme. La de Antonio Estepa es pequeña, entre comillas, porque son solo 8,8 millones de euros, son casi 1.500 millones de pesetas, pero comparado con los 150 millones de pesetas, bueno, me pierdo. 8 millones de euros la de Antonio Estepa y 22 millones la de Salgueiro, con lo cual son fianzas muy grandes, muy elevadas, que no sé cómo van a hacer frente. El diario Córdoba termina su información con un acontecimiento científico. Dice: científicos norteamericanos abren la puerta a la creación de vida artificial. Es el cintillo que tiene aquí en la cabecera. Bueno, no son norteamericanos todos ellos, son norteamericanos, son europeos. Sí es cierto que el líder del proyecto es un profesor de la Universidad de Nueva York. ¿De qué va esta película? Bueno, pues se lo cuento muy por encima, porque esto es muy complejo. Lo que han hecho ha sido, han cogido levadura con la que se fabrica la cerveza, que por ahí tengo el nombre, se llama Saccharomyces cerevisiae. Bueno, pues han cogido un cromosoma de la levadura, lo han quitado y han puesto uno igual, pero artificial, creado en el laboratorio. Con la virtualidad de que ahora la célula que ha quedado pues es igual que la anterior, incluso incorporándole algo artificial. Dirán, bueno, ¿qué más da? Déjalo como estaba, porque también funcionaba igual. Lo que pasa es que al meterle algo artificial se le puede cambiar la utilidad y se puede, por ejemplo, fabricar microorganismos para descontaminar suelos o para fabricar biocombustibles o para fabricar fármacos. Evidentemente, esto es un paso muy lejano a crear vida, como dicen los periódicos. El diario a veces también creo que lo trae a su portada. No, lo trae dentro. Pero al menos sí que se ha dado un primer paso para introducir un elemento artificial en un organismo vivo, eucariota que se llama. Eucariota es más o menos complejo, con núcleo y tal, para alterarle su funcionamiento. No es como a veces se ha hecho con esto de la genética, ¿no? De la ingeniería genética. En este caso es ir directamente al genoma, al cambiar un cromosoma. Es verdad que se ha tocado el más pequeño, 2% del total, o sea que es muy poquito lo que se ha visto afectado, pero bueno, es un primer paso importantísimo. Es el más pequeño de los 16 que tiene esta célula y supone el 2% del total del genoma. El genoma es donde está la carga de la herencia de la célula. Es un paso muy importante, está muy bien explicado en todos los periódicos, mucho mejor de lo que lo explico yo, así que les invito a los que tengan más curiosidad a que se informen, porque parece que el paso es importante. Lo publicó ayer Science, la revista especializada, y parece que a partir de ahí, en un plazo corto, según lo que los científicos consideran corto, se podría dar este avance tecnológico que le hablo, ¿no? Fabricar medicamentos o fabricar microorganismos para determinadas cosas vivos, o sea, no como ahora que son sustancias de laboratorio, sino elementos vivos que se pudiesen emplear para determinados trabajos. Da un poco de repelús estas cosas, pero sería crear
seres eucariotas, seres vivos a partir del laboratorio. Bueno, seguimos rápidamente. El diario ABC trae un asunto más en la portada, solo uno, y es sobre el templo romano, algo muy interesante. Dice un artículo que firma Rafa Ruiz que el Ayuntamiento de Córdoba quiere reconstruir el friso auténtico. Bueno, es muy complicado porque hay muy poco friso auténtico. Trae una información muy interesante que le invito, como siempre, a que la consulten, en versión papel, en versión digital, y se trata de una técnica que se conoce como anastilosis, que es utilizar piezas originales y piezas artificiales para dar una sensación de reconstrucción. Saben que el templo romano que tenemos nosotros en la calle Nueva, la calle Claudio Marcelo, tiene muy poquito de original, casi todo lo que hay en el templo es artificial, un proyecto de reconstrucción que en los años 50 plantearon entre Félix Hernández, Samuel de los Santos, Antonio García Bellido, que hablamos ayer de él, de unas jornadas que hubo. Bueno, pues se intentó, porque en esa época la arqueología iba por ese derrotero, levantar un templo de la nada, porque lo que apareció allí fueron unos restos arqueológicos. En los años 50 Cruz Conde empezó la idea de ampliar el ayuntamiento, el viejo. Entonces lo que se hizo, había un descampado allí, la calle Nueva, y empezó a excavarse para ampliar el ayuntamiento. En las primeras excavaciones empezaron a aparecer trozos de capiteles, trozos, fustes de columnas, algún friso, etcétera, y se paralizó la obra, lógicamente. En esa misma etapa se intentó levantar el templo, no había posibilidades, porque primero por el dinero. Segundo, porque había muy poco material original. Ahí, por ejemplo, en la plaza de Séneca, junto a la taberna de Plateros, ahí hay un trozo de columna que pertenece a este templo. También hay otro trozo de columna en la plaza de las Doblas, creo que hay otro trozo de otra fuente, otro trozo de fuste. Es decir, que está muy repartido el templo romano que vemos aquí y que realmente de todo lo que vemos hay un trocito de fuste, hay un trocito de capitel, pero básicamente todo es artificial, todo se hizo ex novo. Bueno, pues lo que pretende ahora el ayuntamiento, como saben, lleva bastante tiempo, poner en valor el templo romano. Esta imagen que veíamos arriba, que es una infografía que ha hecho el arquitecto Alberto Roa, es como sería en su origen el templo de Domiciano, el templo que se construyó en la época de Domiciano en Córdoba. No era el único de la ciudad, era el más importante probablemente, había una plaza porticada tremenda alrededor del templo y había abierta por uno solo de los laterales, y ese objetivo pues no se puede recuperar, evidentemente. Había muchísimas columnas, muchísimos espacios liberados que luego con el tiempo las culturas se han ido sobreponiendo a él y no se ha podido recuperar. Pero sí, la idea es que una parte del friso, que según dice Rafael Ruiz, muy a modo de ejemplo, dice que sería como también un sofá, no hay más, es lo que se quiere recuperar e incluso colocar en su lugar para que haya una sensación un poco mayor de lo que en su día fue el templo romano. Bueno, hay técnicas ahora en la arquitectura para intentar recuperar al menos la visión de lo que fue, y el proyecto es muy ambicioso. Córdoba, que siempre se ha basado en la historia, sobre todo musulmana, la época de máximo esplendor de la ciudad antigua, ahora quiere recuperar también la época romana, y ahora hay una serie de visitas, como saben, al templo, la recreación, van a colocarse un centro, va a levantarse un centro de interpretación de la Córdoba romana, y creo que todo ello es muy interesante, y el templo romano va a ser la base, porque el resto de los monumentos romanos están igual de deteriorados o peor. El teatro romano, que es el que estaría en arqueológico, está bastante mal, el palacio de Maximino Herculio en Cercadilla, muy deteriorado, como saben, el circo que estuvo en torno de la Cordera también, el anfiteatro de veterinaria pues tampoco está en condiciones, y lo más quizá significativo es este templo romano que ahora se pretende recuperar de alguna manera. Bueno, pasamos al diario El Día, que ya estamos fuera de tiempo, como siempre, muy rápidamente. El diario El Día habla de las declaraciones del que fuera presidente de la UNESCO en España, o de la UNESCO, que saben que ayer dijo lo de la mezquita, catedral y tal. Bueno, pues contesta el obispado, arremete contra Mayor Zaragoza por la mezquita, dice que tacha su advertencia de irresponsable y dice que no es verdad. Bueno, ya hablamos ayer de ese asunto. Mayor Zaragoza dice que en la declaración de patrimonio se le dio porque era mezquita catedral y no entiende que ahora se intente cambiar la regla del juego. El obispado dice que no tiene sentido, que la mezquita catedral es lo que es, hoy una catedral, y que no entiende por qué se mete en ese lío Mayor Zaragoza. Cada cual aporta sus datos como siempre y le toca al obispado. Sadeco, dice el diario El Día, prevé ampliar su servicio de limpieza en torno a un 20%. El casco histórico será una de las zonas más reforzadas. Ayer habló Torrico, presidente de Sadeco, Miguel Ángel Torrico, habló de las cuentas de Sadeco, bueno, que se van aliviando poco a poco, y también habló de que se va a ampliar el servicio. En concreto se va a ampliar también con el río.
porque pretende Sadeco quedarse con el contrato programa y ser Sadeco quien se encargue de limpiar la ribera. Eso significará una mayor carga de trabajo y por lo tanto más dinero. Parte del dinero pagará el ayuntamiento, pero parte lo pagará la Confederación o la Junta, con lo cual habrá ingresos que vengan de otras instituciones, algo interesante para sanear las cuentas de Sadeco o para mejorar su estado. No es la peor de la empresa en cuanto a la economía, pero saben que al principio de este mandato pues se cuestionó la viabilidad de Sadeco también, que parece hoy por hoy que no tiene ese riesgo. Una vez que se han saneado cuentas, con ajustes de plantilla o de salario, mejor dicho, parece que las cosas andan mucho mejor. Enresa, otra empresa pública, en este caso la de residuos, Enresa niega que el clima social sea contrario a ampliar el Cabril. Bueno, yo no sé qué clima social detectan ellos, pero sí que hay muchas personas en Córdoba que están en contra de ampliar el cementerio nuclear de Hornachuelos, del Cabril. Ayer hubo la jornada esta que suele hacerse abierta para instituciones, para medios de comunicación en el Cabril, y entre otras cosas se habló de ampliación. En principio quedó claro que no es inminente la ampliación, no hace falta, hay capacidad para seguir almacenando sin problemas, que este año han estado llegando residuos de baja y muy baja, como es habitual, y que en caso de ampliarlo, dijeron los técnicos, los responsables del Cabril o de Enresa, que no hay un clima social tan contrario como puede trasladarse en los medios. Bueno, si quizás en Hornachuelos no lo haya, saben que los pueblos de la zona tienen una serie de beneficios económicos por tener cerca el cementerio nuclear, pero sí que hay un movimiento en la ciudad de asociaciones ecologistas, sobre todo, contrarias a que se siga ampliando el cementerio nuclear. Parece que la parte de solidaridad que corresponde a Córdoba está cubierta con un actual Cabril y sí que buscar otro sitio, o habrá que buscar otro sitio, no seguir ampliando un cementerio que parece que ya tiene, como les digo, que tiene su utilidad y cuando se complete se ciega y se acabó. Bueno, terminamos, como es habitual, la parte alta, deporte y cultura. Deporte para el Córdoba, que juega mañana frente al Murcia. Ferrer, se refiere a Albert Ferrer, el entrenador del Córdoba. Ferrer revolucionará de nuevo su 11 para el duelo de mañana, contra el Murcia. Yo no sé cuántas veces va a revolucionar el 11, no sé si habría que buscar ya un equipo tipo y trabajar sobre él, pero no parece que lo lógico sea que cada semana se cambie el 11 a ver si esta vez damos con la tecla, porque no sé si esa es la solución. Bueno, coincido evidentemente con otros compañeros de la prensa, en este caso de Antonio García, que es quien escribe en El Día, y es cierto que hay algunas bajas que son forzadas. Faltan Saizar, falta Raúl Bravo, falta Chisco, con lo cual hay que suplir algunos puestos. Pero es que Ferrer no da con la tecla, el equipo no acaba de funcionar y lo que hace cada partido, pues busca una fórmula. Igual da con una, lo malo es que del último día, la última jornada de Liga, ya sea difícil enmendar la plana. El Murcia no es un rival muy complicado en principio, está muy parecido al Córdoba, además es un rival que no suele dar muchos problemas en el Arcángel, ojalá que mañana no lo haga. Hay que recordar que hay una jornada de protesta mañana de las peñas cordobesistas, que en principio saldrán de la Puerta del Puente a las 4, creo recordar, camino del Arcángel para estar ya a las 6, antes de las 6, esperando la llegada de los jugadores para aplaudirles y de la directiva, pues no para aplaudirles, en este caso, supongo, para chiflarle o para vitorear, para increparle, no sé qué harán con eso. Y por último, habla de cultura, la Orquesta de Córdoba afronta un final de curso con zarzuela, patios y un homenaje a Strauss. Son más de 30 actuaciones de aquí a final hasta agosto, o sea que tiene una actividad, como dice el diario El Día, pues interesante, intensa, frenética diría yo, y bueno, pues desde la Tabernera del Puerto, la fiesta española con Hurricane y 2 conciertos en el Alcázar, entre otras muchas cosas, habrá desde hoy hasta agosto mucha actividad y la orquesta que nos tiene ya acostumbrados a eso, a que haya mucha actividad y que parte de la actualidad cultural pase por la música de la Orquesta de Córdoba, de lo cual nosotros nos alegramos. Hasta aquí llegamos, les dejo como cada día con la programación habitual de esta casa y les invito a que el próximo lunes, ya será el lunes, acudan de nuevo a esta cita para seguir leyendo juntos la prensa de Córdoba. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.